El funcionalismo en arquitectura nace en Europa entre 1920 y 1970. Anteponía la funcionalidad del edificio antes que otras características. Tenía la clara convicción de que la construcción y la apariencia estaban determinadas por la función del edificio, con el principio de que los arquitectos debían diseñar un edificio basado en el propósito del mismo. En 1896, el arquitecto de Chicago, Louis Sullivan, acuñó el término "la forma sigue siempre a la función" para capturar su creencia de que el tamaño, la masa, la gramática espacial y otras características de un edificio deben estar determinados únicamente por la función del edificio. En la arquitectura funcionalista se pondera un principio que lo etiqueta con un valor estético racionalista. El racionalismo arquitectónico es la depuración de lo ya sobresaturado, dejando solamente lo esencial, lo práctico y lo funcional para cualquier propuesta arquitectónica en su diseño. Las teorías funcionalistas toman como principio básico la estricta adaptación de la forma a la finalidad, o como dice el principio de Sullivan, la forma sigue a la función, que es la belleza básica, pero que no es incompatible con el ornamento, que debe cumplir la principal condición de justificar su existencia mediante alguna función tangible o práctica, ya que no es suficiente deleitar a la vista, sino que también debe articular la estructura, simbolizar o describir la función del edificio o tener un propósito útil. El funcionalismo es soportado y justificado por el progreso técnico y los métodos constructivos nuevos, como la utilización del acero y el hormigón, donde lo primordial en el diseño de una obra arquitectónica debe estar fundamentada con el propósito primordial para lo cual va a ser proyectada y diseñada. El funcionalismo fue resistido por la burguesía, que no la adaptaba en sus viviendas, pero la aceptaba cuando se trataba de resolver masivamente la vivienda obrera. Unos pocos ricos burgueses progresistas y modernos encargaron sus viviendas a arquitectos funcionalistas. Las fábricas y las sedes de grandes almacenes y oficinas fueron objeto del trabajo funcionalista. Aldo Rossi, por ejemplo, fue uno de los mayores críticos del funcionalismo moderno. El postulado implícito de Rossi, la función sigue a la forma, invirtió literalmente por antónimo uno de los axiomas sobre los que se había cimentado el funcionalismo moderno. Entonces, la arquitectura funcionalista, por lo tanto, es aquella que desde su diseño y creación recurre a la predilección por las formas geométricas simples, logra una racionalidad en su solución que le da a la obra arquitectónica un carácter propio y definido. La arquitectura logra dos principios fundamentales en su creación. Uno es el de tener la habilidad en el diseño del proyecto y dos, la audacia de utilizar el plan libre, la libertad de dar en su forma arquitectónica el uso de grandes paramentos acristalados como el muro cortina creado por Walter Gropius y Mies van der Rohe. El arquitecto debe tener una disposición con una amplia visión de innovación en donde el usuario al que va destinado el proyecto tenga un ambiente correcto tanto en interior como exterior, así como también el confort, que es lo primordial y vital en el diseño, para satisfacer su función y su belleza de la obra arquitectónica. Para el surgimiento del funcionalismo se retoman los valores de la arquitectura griega, los tres objetivos clásicos establecidos por Marco Lucio Vitruvio en su tríada, utilitas, que se traduce como confort, comodidad y utilidad. La función debe dar una respuesta correcta de los espacios de acuerdo a las necesidades reales de las actividades que se van a desarrollar en su interior, tanto por sus características, volumen, forma, iluminación o por la situación relativa de los distintos espacios. Venustas, que se traduce en belleza o valor estético en la obra arquitectónica. La arquitectura debe de responder no solo a las necesidades físicas del hombre, sino también a su espiritualidad. Firmitas, que se traduce en solidez y estabilidad en el objeto arquitectónico. Hablar de la calidad constructiva no se refiere únicamente a la composición material de los elementos de la arquitectura, sino que a este buen hacer se trasluzca claramente en el aspecto final de la obra acabada, sin una apariencia engañosa. Estas tres metas de la arquitectura clásica le dan origen a los principios, preceptos y conceptos del funcionalismo. Características. Cada uno de los elementos arquitectónicos se debe diseñar mediante la modulación estandarizada.
En la mayoría de las obras arquitectónicas hay un predominio de las líneas rectas. En el diseño no se utiliza frecuentemente la simetría. La obra arquitectónica está organizada en una retícula que respeta en forma simétrica los elementos estructurales que la componen. Rechaza toda decoración superflua en donde el edificio por su diseño debe expresar la función para lo que fue diseñado y creado. Por lo tanto, la decoración es sencilla y suele ser posible identificar a simple vista cuál ha sido la materia prima utilizada para la construcción. El arquitecto le da a su creación un carácter de originalidad e imprime en el diseño de sus obras un sello personal, lo que da origen a una gran variedad de formas. Aparece el muro cortina, que es liberar de toda la obra arquitectónica en la fachada y dejarla acristalada de piso a techo y de lado a lado, creando un gran cubo acristalado en algunas zonas. Dos representantes importantes del funcionalismo son Mies van der Rohe y Le Corbusier. Mies era un arquitecto alemán nacionalizado estadounidense. De los primeros años de la posguerra data su aportación verdaderamente original. Reflejó las inquietudes del Berlín de entonces, caracterizado por una arquitectura limpia y simple. En la mayoría de sus obras la propuesta estructural permite una extraordinaria flexibilidad del espacio, donde además podemos observar el uso de la línea recta, disposición de elementos planos, paramentos acristalados, planteando una sinergia entre arquitectura y tecnología. Le Corbusier es conocido como el maestro de la arquitectura moderna. Esto se debe no solo a la fuerza y originalidad de su producción, sino a su permanente acción como propagandista y difusor polémico de sus principios. Utilizó las matemáticas y la geometría como pilares de su carrera. Según su filosofía, las construcciones debían diseñarse con una planta baja sobre pilotes, una planta y una fachada libres, una ventana alargada y una terraza-jardín, que son, a manera de síntesis, los 5 puntos de la arquitectura moderna que él proponía. Ahora veremos algunas representativas. El pabellón alemán de Barcelona 1929. El famoso pabellón alemán fue diseñado para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y reconstruido en 1986 en su ubicación original. Fue concebido para albergar la recepción oficial, presidida por el rey Alfonso XIII, junto a las autoridades alemanas. El pabellón fue la carta de presentación al mundo del movimiento arquitectónico moderno y de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. El pabellón pretendía mostrar a una Alemania progresista y democrática. Su innovadora estructura arquitectónica marcó un cambio importante en la distribución del espacio y tuvo una gran influencia en el desarrollo de la arquitectura moderna. La casa Tugendhat. Esta está situada en una ladera, dándonos una impresión desde la calle de ser de un solo nivel. La construcción, formada por un esqueleto de acero, grandes ventanales y la utilización de las mejores materias primas, la hacen extraordinaria. La primera planta es donde se encuentran las estancias más privadas, las habitaciones y la azotea. Una planta más abajo, bajando las escaleras que siguen la curvatura de cristal opaco, se encuentran las áreas sociales de la vivienda y por último, otro nivel más abajo, está la planta de máquinas y servicios. El proyecto retoma algunas ideas del pabellón de Barcelona. Sigram. Este tiene 157 metros de altura y 38 pisos. Se completó en 1958. Personifica la elegancia y los principios de la modernidad. Está construido alrededor de un marco de acero que usa grandes paredes de vidrio alrededor del exterior. Fue el primer intento de Mies en la construcción de altas torres de oficina, caracterizado por uso de vidrio y metal, en lugar de fachadas ornamentales de piedra y ladrillo. De las décadas anteriores, el edificio Sigram marcó una nueva era de rascacielos funcionales, adaptando una estética corporativa minimalista. Villa Savoy. Una de las obras más representativas del padre del modernismo fue construida en 1929 en los suburbios a las afueras de París, con una fachada de vidrio curvo, espacio interior y de planta libre, ventana longitudinal y una cubierta en la terraza. La villa aplica los 5 puntos de la nueva arquitectura que Le Corbusier propuso en el siglo XX.
Capilla de Notre Dame. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Le Corbusier fue comisionado para levantar de nueva cuenta una capilla al este de Francia. El plan constaba de paredes con ligeras curvaturas que le dan una apariencia escultórica, pequeños orificios por donde la luz entra directamente y la creación de una diferencia sustancial entre el interior y el exterior. El resultado fue uno de los edificios religiosos más destacados del siglo XX. El funcionalismo es una tendencia arquitectónica que une líneas con una pureza geométrica básica, con colores neutros en un ambiente de equilibrio y armonía.